Vale, perfecto. Me parece muy bien. Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados en este momento, en esta intervención. La idea de este webinar es hablarles sobre la parte de prevención de lesiones osteomusculares enfocado directamente hacia los trastornos que podamos tener desde la parte del estrés y la tensión que podamos generarnos desde la columna vertebral, desde la zona cervical, desde la espalda, la columna vertebral y alteraciones que nos puedan generar a nivel de los brazos, de los hombros y a nivel general. Entonces el tema se denomina cuidado de la salud en casa. Hay una parte fundamental de todo esto y es que no solamente estamos hablando del factor muscular por carga física, sino también del factor estrés. En el transcurso de esta intervención, pues la idea es hablarles también de cómo nuestro cuerpo se puede afectar y cómo podemos tener recomendaciones y tips que podamos tener dentro de nuestras casas, que podamos tener para la prevención, que podamos disminuir afectaciones en cualquier aspecto. Las generalidades que hoy tenemos en este momento, en nuestro contexto nacional e internacional, es que las personas cada vez están más en sus casas. En las casas, pues tenemos que implementar medidas muy importantes para la prevención de alteraciones osteomusculares debido a que el tiempo que permanecemos acostados, sentados, adquirimos inadecuadas posturas, que esto hace que se incremente las afectaciones a nivel osteomuscular. Adicional a esto, pues realmente el tema del número de pasos que estamos dando en nuestro día a día, el sedentarismo, incrementa el riesgo de generarnos alteraciones osteomusculares y de trastornos también cognitivos, factores de estrés. Disminuye el consumo de oxígeno, es decir, yo me desplazo desde la cocina hasta una habitación, de la habitación hacia el patio donde yo estoy ubicado es completamente diferente a la vida que llevábamos anteriormente. Este consumo energético a nivel del metabolismo, esta disminución que tenemos desde la parte a nivel osteomuscular, desde el dinamismo que tenemos a nivel de la parte del oxígeno, realmente hace que podamos tener incremento de la fatiga, alteraciones osteomusculares que en definitiva me puede llevar a un dolor de espalda o a un dolor de cuello o un dolor en cualquier parte de la contextura corporal. En la parte del cuello, la zona cervical, la parte de nuestra cabeza, tiene una característica bien importante y estadísticamente tenemos cada vez más personas que padecen de patologías a nivel cervical, cervicalgias, dolores de cabeza, que quizás se puedan presentar por dos mecanismos. Uno, y este que les estoy mostrando, es el mecanismo físico por carga física. Quiere decir esto que nosotros estamos dentro de este contexto y llevamos a que la parte de nuestra cabeza tenga un peso aproximado entre 6 a 7 kilogramos de peso. Este peso es soportado por los músculos de la zona del cuello, de la parte de nuestra nuca, que en equilibrio se conserva adecuadamente. Pero cuando hay un desequilibrio, cuando hacemos o tenemos posturas completamente inadecuadas, por ejemplo, cuando tenemos aquí ubicado un celular y lo soportamos sobre la parte de los hombros, cuando estamos generando unas posturas en nuestras casas, al ver televisión, por ejemplo, acostados encima de la cama, donde nos ponemos 2 almohadas, 3 almohadas acá atrás, estas condiciones de carga y de peso pueden poner en riesgo las condiciones osteomusculares. En este orden de ideas, nuestra cabeza, así como cada parte de nuestro cuerpo, tiene un incremento de la fatiga, tienen alteraciones que nos puedan generar lesiones y que se convierten en algún tipo de alteración. Vamos a mirar más a detalle de cómo esto nos puede impactar y cómo nos puede generar algún tipo de molestia. El ser humano, ahí ustedes pueden ver en esta imagen, el ser humano tiene unas condiciones muy particulares. Cuando nosotros estamos creciendo, digamos que tenemos 5 años, 8 años, la columna vertebral va en una evolución, digamos normal.
Después de aproximadamente los 20 años, 20, 22 años, la columna vertebral tiene una formación específica. Los arcos de la columna vertebral que se ubican, estos arcos son normales para nuestro cuerpo, pero a medida que el ser humano, después de los 22 años, esta columna vertebral se nos va inclinando y el proceso de envejecimiento hace que la columna vertebral incremente estos rangos de movimiento y me puedan generar lesiones a nivel del nervio, a nivel del músculo que estamos generando. Entonces, normalmente con el envejecimiento terminamos generándonos la cabeza más hacia adelante, la espalda más jorobado o más para atrás y a nivel lumbar va más hacia adelante. Terminamos como caminando en forma de bastón. ¿De qué depende de que un abuelo a los 80 años pueda caminar solo, sin un caminador, sin un bastón? ¿Y por qué otros abuelos a los 60 años lo requieren? ¿Por qué requiere un abuelo a los 60 años caminar con un caminador? El ser humano, dentro de las conductas posturales, genera un incremento de esta condición y puede poner en riesgo la salud a nivel osteomuscular. En este contexto, entonces, observamos el cuidado en casa y el cuidado, por ejemplo, en el equipo docente y en estudiantes. ¿Qué sucede con la parte de los estudiantes? Que al momento de sentarse en una silla, en la casa, por ejemplo, en este momento, están teniendo posturas completamente inadecuadas. Algunos de ellos, no todos. Pero, ¿qué sucede si yo me pongo a hacer lectura de un libro o usar mi computador encima de la cama? Hace que estos arcos de la columna vertebral, como aquí bien lo estábamos mostrando, la zona de pronto del cuello, se incremente el arco que vaya hacia adelante y que todos estos músculos que están en la parte del cuello, en la parte de atrás, se nos inflame o generen espasmos musculares. Un espasmo muscular es cuando tenemos aumento de la presión y de la carga que termina afectando en esta condición a nivel de carga física, a nivel de postura, termina afectando todo el contexto de la cabeza. Porque resulta de que en esta zona del cuello se ubican arterias que irrigan directamente nuestra cabeza. Se encuentran los nervios que irradian toda la cabeza, pero si aquí abajo hay una tensión, hay una compresión muscular, genera un bloqueo y un paso de la sangre a la cabeza. Y es ahí donde podemos decir, siento como mareos repentinos. Tengo mareos repentinos o genero muchos dolores de cabeza. El dolor de cabeza puede tener un origen exclusivo a nivel muscular. Es decir, si yo tengo mucha carga muscular, tengo demasiada tensión muscular en la zona del cuello, en la zona de la cabeza, voy a tener un bloqueo a nivel de la cabeza. Entonces uno escucha muchas veces a los estudiantes, a los jóvenes, con dolores de cabeza frecuentes. A los docentes que de pronto tienen momentos de tensión y de estrés, pero también tiene posturas cuando están calificando sus notas. Y entonces la cabeza tiende a ir hacia abajo, tienden a escribir haciendo un arco adicional al momento de inclinarme hacia la mesa. Esas posturas que le estamos dando a nuestro cuerpo son 6 kilogramos más toda la parte de nuestra columna va hacia adelante formando arcos que incrementan la tensión. Entonces, a los docentes que de pronto van a visualizar estos videos que les queremos compartir, tengan muy presente y muy claro que el principio de la columna vertebral es que tenga una alineación. Y si yo requiero calificar exámenes de manera física, pues si yo me aproximo a la hoja o a la mesa, voy a tener una afectación. Lo que yo tengo que hacer es buscarme una buena silla y mantener la espalda derecha, de tal forma de que si yo estoy completamente derecho,
logro calificar y logro tener mi mesa de trabajo de una manera adecuada. Entonces, es una recomendación. Hay estudiantes, y ustedes como docentes, hay estudiantes que uno los ve en su puesto de trabajo, en su escritorio, en su pupitre, que en vez de tener una buena postura, se inclinan a escribir en esa condición. Esa es una conducta completamente inadecuada, no deberíamos permitir. En nuestro sitio de clases, en nuestros salones, por ejemplo, si, cuando volvamos hacia los salones, eduquemos a nuestros estudiantes, que ellos cuando están en crecimiento tienen todo el potencial de mejorar. Ellos pueden tener condiciones mejores en sus condiciones de escritorio y su mesa de trabajo, en su pupitre, pero una vez van creciendo, después de los 20 años, es bastante complicado devolver una columna que ya se ha desviado o que ya se ha de pronto afectado. Entonces, es una responsabilidad compartida. No solamente hola, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora, aquí estamos. Se fue un poquito la... Sí, 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 pero ya volvimos, ya está ahí otra vez bien la cosa. Ok, vale, vale. Aquí ya va a compartir otra vez. Entonces, en definitiva, esas posturas que adquirimos en nuestro proceso de crecimiento y si y hay una condición y ustedes como docentes en algún momento dado logran entender que el ejemplo que le estamos dando a los estudiantes es quizás es una condición de aprendizaje. Cuando yo logro visualizar, cuando yo logro ver personas que están realmente, mis papás tienen buenas posturas, mis tíos, mis abuelos son los que vivimos, tienen muy buenas posturas, el aprendizaje va a ser de muy buenas posturas. Pero si lo que vemos es mi papá, lo que vemos es en mi casa, lo que vemos es que adquirimos posturas inadecuadas, lo que va a recibir, lo que va a aprender fácilmente van a ser las posturas inadecuadas. En nuestras casas visualizamos mucho esta postura de nuestro cuello cuando el estudiante está trabajando encima de la cama, cuando uno los ve que se inclinan a trabajar en el computador, cuando hay un riesgo peor y es cuando ponen el computador encima de la cama y se acuestan boca abajo y terminan con la columna vertebral completamente dirigida hacia atrás. Esos movimientos hacen pinzamiento en las vértebras y en los discos y me genera incremento de las lesiones. Entonces, esta carga, ya miramos otros factores como el celular, pero esas condiciones que estamos teniendo en el salón de clases y en este momento en nuestras casas deberían ser completamente, digamos que prevenibles si lo podemos hacer de una manera adecuada. ¿Y cuál es el otro mecanismo por medio del cual a mí me puede llevar a un dolor de cuello o a un dolor de cabeza? Y es el estrés. Como docentes y también como estudiantes, enfrentarnos a momentos de tensión con los estudiantes, a momentos de estrés. La falta de control del estrés que estamos teniendo hoy por hoy en nuestras vidas genera una repercusión física a nivel osteomuscular. El factor emocional, la carga que le estamos dando a estas emociones, a este mal manejo de estrés, quizás a momentos de angustia que podamos estar viviendo, genera cognitivamente unos cambios hormonales muy importantes, que no es el tema de esta intervención, pero que ustedes mismos los pueden revisar, y es el tema del cortisol. El cortisol en nuestro cuerpo genera incremento de las condiciones de riesgo a nivel osteomuscular. Y no solamente osteomuscular, a nivel gástrico, a nivel del colon.
El inadecuado manejo del estrés también me puede llevar a mí a un dolor de cabeza o a un mareo repentino. ¿Qué sucede con el estrés? El estrés es un factor bastante que el siglo XXI nos trae patologías nuevas y esta es una de las que están en el top 10, digámoslo así, a nivel mundial. Estadísticamente las personas, y en Colombia los colombianos, tenemos cada vez mayores niveles de tensión y de estrés. El estrés no solamente a nivel hormonal, cuando yo tengo estrés, el estrés en poca medida, el estrés me ayuda a vivir. Yo estoy, digamos, pasando una calle y pasa un carro rápido y el estrés del cuerpo, que reacciona el cuerpo y me devuelvo, me genera vida, o sea, me evita un accidente. Pero cuando yo mantengo el nivel de estrés, lo mantengo en un nivel alto, ese nivel de estrés genera incremento de las alteraciones osteomusculares, no solamente del cuello, sino también de la cintura, de las manos, de los codos, de los hombros, porque hormonalmente el cortisol tiene otros componentes, pero el cortisol en su particularidad hace que haya un bloqueo a nivel de las fibras musculares. El estrés, ¿qué hace? Viene un carro y ¿usted qué hace? Usted se contrae muscularmente para evitar una caída, para evitar una lesión. Hay un terremoto, hay un temblor, ¿y usted qué hace? Sale corriendo y la contracción muscular es inminente en todo el cuerpo. Entonces, para todos los que están viendo este video, es muy importante que tengamos herramientas que podamos manejar el estrés. ¿Todos manejamos estrés? Sí, todos manejamos estrés. Hay personas que se van subiendo y se desbordan y hay personas que mantienen un estrés normal para el día a día, para levantarme por la mañana, para bañarme, para salir de la casa, para lo que yo estoy haciendo. Pero si yo incremento los niveles de estrés con los estudiantes, tengo un grupo, tengo un alumno que está completamente desorganizado, completamente desubicado, y yo me dejo ganar de esa tensión, biomecánicamente, ¿qué me pasa? El ser humano a nivel de los dientes incrementa voluntaria o involuntariamente, genera que los dientes generen una tensión. Tensionamos los dientes y generamos en el músculo, aquí está en esta imagen, en el músculo macetero, que es el que me ayuda a mí a masticar, y en el músculo temporal, que está acá arriba, que es quien me sube la mandíbula. Yo logro masticar porque esos dos músculos se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. Pero cuando hay estrés, los dos están contraídos. Al estar contraídos uno con el otro, terminamos afectando toda la parte de una condición que se denomina la fascia muscular. Estas fascias nos recubren todo el cuerpo. En la cara nos la recubre para permitir que tengamos una simetría en los músculos. Pero si no tenemos simetría, entonces hablamos como todo, si no tuviéramos fascia, hablaríamos en desorden con todos los músculos. Entonces, ¿qué sucede con la fascia? Se retrae y terminamos con los hombros completamente ascendidos. Y terminamos con las fascias musculares completamente tensionadas. Y terminamos entonces con una afectación a nivel muscular, que es que ya los músculos de la parte del cuello y los músculos de la parte de la columna vertebral se nos van incrementando la tensión y se toca uno el cuello y siente unos espasmos musculares y siente uno mucho cansancio al final de la jornada. Pero si yo no moví un bulto de cemento, si yo no hice ninguna carga física, porque me siento como cansado. Ese cansancio es porque usted hizo demasiado consumo de energía, demasiada contracción. Me dejé llevar por las emociones, me dejé llevar por el momento que estoy viviendo, por el tema de las evaluaciones, del trabajo en casa para los docentes que requieren dar una explicación.
Y no crean, los estudiantes también. El profesor hace un trabajo, lo recibe el estudiante. Lo que el profesor está pensando puede ser diferente a lo del alumno. Y terminamos haciendo, compaginando estrés uno con el otro y esto genera una bomba explosiva. Y terminamos generando pues unas discrepancias en un lado y en el otro lado. Entonces a nivel osteomuscular debemos ser muy precavidos, debemos de cuidarnos y la forma de cuidarnos es buscar estrategias que logremos disminuir este pequeño factor y gran factor que es el problema que tenemos de estrés, para evitar mareos repentinos, para evitar gastritis, colon inflamable, que en los docentes realmente tenemos un buen indicador de padecer patologías como estas. Entonces, esto es una condición muy importante que si yo no la estoy manejando y adicional tengo inadecuadas posturas, unas con las otras hacen que tengamos riesgos de padecer patologías como estas. Y lo más complicado del asunto es que tomamos medicamentos constantemente y esto hace que las partículas de esos medicamentos pues nos puedan afectar otros órganos que no quisiéramos afectar. A nivel directamente de la condición postural, cómo nosotros podemos tener algún riesgo a nivel desde las condiciones posturales. En nuestras casas, por ejemplo, podemos estar teniendo o podemos tener varias condiciones directamente posturales, por ejemplo, con el uso del celular. Ahí ustedes pueden ver en la imagen la condición directamente de la cabeza cuando nosotros estamos observando directamente el celular. Hay una inclinación, porque recuerden el peso de la cabeza. La cabeza tiene peso de 6 kilogramos y si por gravedad la llevamos hacia abajo, los músculos de la parte del cuello se incrementan su tensión y terminamos con un dolor de cuello. Preferible, recomendación, usar el manos libres. Nunca apoyar la llamada o el celular en los hombros, porque esta posición es trasladar 6 kilos hacia un solo lado y terminamos afectados. Y adicional, un paréntesis, es que nosotros directamente estamos visualizando el celular por las noches y el celular tiene unos lúmenes, unos luxes muy altos, casi que el doble de lo que uno debería tener a nivel visual. Esa parte visual pues me genera directamente condiciones de riesgo a nivel ocular, que no es el tema específicamente, pero si nosotros como estudiantes y como docentes estamos por la noche viendo un celular, 8 de la noche, listo, pero 10 de la noche, 11 de la noche, este sistema ocular incrementa las células de día. Usted le está mandando al cuerpo, diciéndole al cuerpo, actívese, póngase alerta, porque le estamos mandando mucha iluminación a nivel del globo ocular y terminamos completamente alertas. Y se nos va el sueño. Al irse el sueño, terminamos 11:30 de la noche, 12 de la noche, y adicional, si lo que estamos leyendo es interesante, no sé, una noticia, el Facebook, no sé, cualquier noticia, bueno, policía que estuvo en tal cosa con tal niña, listo. ¿Qué hace el cerebro? ¡Pah! Se estresó. O se llevó la información para otro lado y el sueño se fue. Y terminamos al otro día con un cansancio, con un sueño, una fatiga, pero ¿por qué no he podido dormir? ¿Qué me está pasando? Pero tiene que mirar todas las condiciones, crear rutinas, es muy importante. Si yo por la noche tengo una rutina de dormirme a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, el cuerpo es de rutinas. Si yo logro crear rutinas con mi vida a nivel biológico, voy a tener mecanismos de protección y no va a ser tan complicado ni tan difícil poder conciliar el sueño. Lo que pasa en un tema de cuarentena, el tema del COVID en este momento es que las rutinas se nos han ido para otro lado.
porque de pronto es preferible ver una película o quizás aprovechemos el espacio, los hijos en la casa. Es un contexto bien complicado para todos, pero es crearlo, es haga de cuenta como ustedes crean unas materias y que planean día tras día. Es lo mismo. Si yo estoy en mi casa, debo de planearme o plantearme unos puntos específicos de tal forma que yo los pueda cumplir y que adicional estamos cumpliendo nosotros y alrededor de la familia también. Entonces, lo que nosotros hagamos por nosotros mismos se va a ver reflejado a nuestro alrededor, porque el ejemplo es el mejor aprendizaje que puede tener una persona. Cuando logra ver hacer alguna operación, cuando uno logra ver a la otra persona que lo está haciendo bien, si estamos juntos, realmente sale, digamos, esas condiciones de prevención. Evitar para el dolor de espalda. Cuando vemos a los papás, vemos a los docentes, a los estudiantes con malas posturas, corrijámoslas, porque es que finalmente esto va a tener repercusiones. Uno dice, no, pero es que estamos descansando el domingo. Tan bueno que es dormir en la cama, ¿cierto? Pues ver televisión encima de la cama. Pero ¿qué tanto es conveniente para la columna vertebral? Hay que pensar cómo nos ubicamos nosotros en nuestro día a día, porque realmente lo que nos ayuda a ver la vida un poco diferente. ¿Cómo debería de ser la posición del estudiante en el aula de clase? Y el profesor también, porque en los colegios y las universidades no tenemos normalmente sillas dinámicas, tenemos sillas estáticas como estas, y que finalmente pues tenemos que utilizarlas. Esas sillas estáticas, pues obviamente no me permiten girarla en bloque, sino que al momento de yo ¿gira quién? La columna vertebral. Entonces, si yo tengo una silla estática como estas, pues mis actividades van a estar ubicadas directamente sobre la mesa de trabajo. Si yo tengo una actividad que requiere movimiento con una silla estática, ese movimiento pues me va a llevar a una inflamación. En cambio, con sillas dinámicas, yo puedo girar en bloque. Pero obviamente en nuestros colegios y universidades, pues no tenemos esa condición. Entonces, es intentar sentarnos en el puesto de trabajo, tener una buena alineación y es potencializar. Ojo con esa parte que es bien importante. Debemos de potencializar con los estudiantes y los docentes pausas activas o ejercicios entre cada clase. Si mi clase dura 2 horas, 2 horas, la idea es que en la hora hagamos una actividad diferente, no sedente, de pie. Cambiar la postura es fundamental. A nivel osteomuscular, lo que más protege el cuerpo es el cambio de postura. Si estoy en mi casa, si estoy en la universidad, donde yo crea que esté, yo no debería pasar más de 1 hora sentado. Porque la posición sedente, estar sentado, el sedentarismo, hace que el cuerpo, como el cuerpo pesa, la presión de las arterias se nos vaya directamente y bloquee el retorno venoso, se afecte la parte sanguínea y la presión de los huesos en los músculos hacen que se retraigan, que se alteren, que se lesionen. Entonces, recomendaciones: hacer actividades dinámicas, cambiar la postura. Y a nivel cognitivo, hay un tema de ergonomía cognitiva y es que tanto tiempo duro yo concentrado en una actividad. ¿Será que soy igual de efectivo si yo estoy frente a un computador 4 horas? ¿O soy más efectivo cuando yo hago un descanso en la mitad, hago una actividad que me active a nivel cognitivo, los niveles de conciencia, una canción, un salto, algún deporte de 15 minutos y vuelvo a conectarme? El cerebro vuelve como que es un resete, como que resetea el cerebro y otra vez lo pone atento a lo que se viene. Pero si yo permanezco las 4 horas, llega un punto en que la concentración no es la misma y el nivel de producción no es el mismo. Entonces, es una gran invitación para que podamos nosotros aprender
quizás de esto y que podamos poner estos ejemplos para la vida. Esto no es para el tema del COVID, esto es para la vida, porque estamos teniendo indicadores, como les mencionaba ahora, cada vez tenemos mayores personas enfermas a nivel osteomuscular y los jóvenes, si no están teniendo educación postural, educación de prevención, pues vamos a tener una línea igual. Así como nosotros tenemos malos hábitos, ellos también lo van a tener. Esa es la invitación que quiero como hacerles. En nuestra casa salimos de trabajar o estamos, digamos, muy cansados. La mejor manera de dormir y de descansar es acomodar una almohada entre las piernas para poder dormir cómodamente. Esa posición de la almohada entre las piernas favorece la rectitud de la columna vertebral, es decir, me ayuda específicamente a mantener la columna vertebral completamente derecha. Aquí no me aplica muy bien esa imagen, pero es para que la pierna no caiga, mejor dicho. Si la pierna cae hacia el otro lado, hacia aquí, digamos, cae para acá, termina bajando la columna que está aquí, termina estando algo así, con una inclinación de la columna vertebral y no lograría descansar lo suficiente. Entonces, si yo estoy, digamos, después de una jornada laboral larga, debemos de descansar adecuadamente para evitar lesiones y fatigas. En la imagen de abajo son para descansos, digamos que de 20 minutos, de media hora, de 40 minutos. Descansos que son, digamos, no de todos los días, no, perdón, no de toda la noche, sino un descanso que yo pueda tener y que le pueda ayudarle al cuerpo un descanso completamente adecuado. Bueno, y aquí viene el tema de la casa, el tema de trapear, el tema de barrer. El mango de la escoba que estamos trapeando, de pronto por actividades domésticas, ponerlo a una distancia de tal forma de que yo pueda tener aquí el palo de la escoba para evitar flexionar la columna vertebral. Estas condiciones de riesgo, digamos que me ayudan mucho a disminuir la fatiga, doblar las rodillas es muy importante, al momento de agacharme a recoger un balde del suelo, al momento de hacer cualquier tipo de actividad, realmente son condiciones que me pueden favorecer y me pueden evitar algún tipo de riesgo. Al momento de barrer y de trapear, pues la idea y la intención es que cuando barremos y trapeamos, que el mango quede de frente, que no quede a los lados, no te quede de frente, que tengamos un vaivén del trapeador de frente al trapeador o de frente a la escoba. Nunca girar la columna vertebral. Ese giro lesiona, ese giro realmente me afecta de cierta manera. Quisiera saber en este momento si tienen alguna pregunta de lo que estamos visualizando en este momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que llevamos en este momento? ¿Alguna inquietud que de pronto ustedes tengan? Los que están en este momento conectados. Perfecto. Perfecto. Y ya para terminar, la idea es hacerles ejercicios y que ustedes aprendan ejercicios para mejorar el esfuerzo vocal. Las cuerdas vocales también biomecánicamente tienen demasiada fuerza. Dependiendo de cómo yo lo esté manejando, asimismo puede generarnos un incremento de la fatiga o que la voz haga muy profunda, ¿cierto? Entonces, muy importante tener en cuenta primero la hidratación. Cuando yo me estoy hidratando constantemente, evito que las cuerdas vocales completamente puedan generar un esfuerzo o una fatiga, que las cuerdas como que se brinquen una con otra. El agua constante, digamos, ideal que sea de manera frecuente, evita ese esfuerzo biomecánico a nivel de las cuerdas vocales. Y al momento de yo, digamos, sacar la voz, lo que intento hacer en un salón de clases es
proyectar la voz. Y al momento de proyectar la voz, debo de cambiar los tonos. Si yo hablo todo el tiempo plano, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ese tema de ser tan planos pone las cuerdas vocales en un incremento del esfuerzo a nivel vocal. Las cuerdas vocales vienen y generan incremento del esfuerzo. Entonces, el cambio de voz, los tonos que se van subiendo y se van bajando, es muy importante. Lo segundo, hay ejercicios que me ayudan mucho directamente hacia la parte de los músculos, de la parte orbitaria, digamos, de la parte de la boca, y son ejercicios que me ayudan a estirar la fascia hacia el frente, hacia atrás, hacia el frente, hacia atrás, pero hacerlo de manera organizada. Es decir, que yo lo tenga que hacer 3 series de 5 repeticiones. No hacerlo por hacerlo, sino que simplemente yo lo tengo que enfocar. Subir la parte de acá de la 100, llevarlo hacia acá, luego hacia el otro lado, hacia abajo. Todos los ejercicios que hagamos ayudan a liberar la fascia muscular y ayudan a que la voz salga un poco mucho más fluida o mucho más, con más eco en cuanto al sonido de la voz. Y la respiración la debemos de manejar de manera controlada. Ideal que yo me logre acostar en la cama, en este momento el tema podría ser muy consciente, y reeducar el patrón respiratorio. Es decir, yo llevo la respiración por la nariz, la llevo hasta el abdomen, soy consciente de que bajo hasta el abdomen y luego lo boto despacio. Esas velocidades de respiración, ideal que la hagamos despacio inicialmente y al final la podemos hacer más rápido. Cambios de respiración para hacer conciencia de qué tanto debo de respirar y qué tanto yo tengo que llevar la respiración para que no salga desde la garganta, sino que salga desde la parte directamente abdominal, que es como donde llegan los pulmones, y hay un intercambio gaseoso, digamos. Pero a nivel directamente desde la condición de la voz, siempre pónganlo en práctica. Hacer ejercicios antes de arrancar una clase, antes de llegar a hacer cualquier tipo de esfuerzo que hagamos, porque finalmente es lo que me va a conservar la voz. No hay muchas enfermedades laborales en este momento a nivel nacional por problemas de la voz, pero sí he tenido casos de nódulos, de nodos, de esfuerzos bucales importantes que debemos de controlarlo. El consumo del café no es recomendado, azúcares tampoco. Cuando hay momentos prolongados de la voz, realmente debemos de manejarlo con agua, que es el elemento pues, natural y que no tengamos ningún químico directamente en la parte faríngea donde están las cuerdas bucales. Y asimismo hay varios ejercicios que podemos hacer, pero que digamos es tener en cuenta estrategias para hacer un control y evitar afectaciones a nivel general también. Bueno, no siendo más, ahora digamos que queríamos compartirles con ustedes estos tips y esas recomendaciones. Esperamos por parte nuestra, por parte pues de nosotros, como desde el contexto de prevención, desde la Universidad Católica de Manizales, desde la especialización en seguridad y salud en el trabajo, pues queremos darles sus agradecimientos por estar conectados en este momento. Y a quienes están conectados de manera remota más adelante, pues bienvenidos a nuestra universidad y que ojalá que todo esto les haya quedado muy claro y sirva para sus actividades y sus vidas. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Creo que muy pertinente en esta época en la que, digamos que en las casas no tenemos como todas las herramientas ni lo adecuado para el trabajo, pero son tips que nos sirven muchísimo. Muchas gracias a los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, pues este es el momento para hacerla y les agradecemos de todas formas la asistencia. Perfecto.
Para todos una feliz tarde, un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias.